Hoy vas a conocer el secreto más oscuro de la mente humana, un secreto que Freud descubrió cuando intentó entender por qué lo prohibido nos atrae, por qué lo que negamos regresa una y otra vez, disfrazado en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, en nuestros silencios. Lo entenderás a lo largo de este video. Freud tenía razón, y cuanto más avances, más sentirás que algo dentro de ti empieza a moverse, como si una parte de tu mente, la que siempre ha estado observando desde las sombras, por fin despertara. Freud no hablaba del deseo como un impulso superficial. Para él, el deseo era una voz antigua, enterrada bajo siglos de culpa, religión y moral. Era el lenguaje de aquello que no se atreve a decir su nombre, la expresión más pura del alma humana. Lo que el mundo censuró no fueron sus teorías, sino la verdad que escondían, que cada ser humano vive dividido entre lo que muestra y lo que calla, entre lo que desea y lo que teme, y que en esa grieta se encuentra el verdadero poder del inconsciente. Freud comprendió que lo que llamamos razón es apenas una capa frágil, una máscara que intenta ocultar el caos que habita debajo. Dijo que el hombre no es dueño de su propia casa, y tenía razón. Dentro de nosotros hay una fuerza que nos guía, nos contradice y nos empuja hacia lo que más tememos. Esa fuerza no busca placer, busca sentido, no busca dominar, busca liberarse. Y en esa búsqueda, el deseo se convierte en el mapa oculto de nuestra alma. Por eso sus ideas fueron temidas, distorsionadas, censuradas, porque aceptar lo que Freud insinuaba es aceptar que no somos tan racionales como creemos, que nuestras decisiones, nuestras pasiones, incluso nuestros amores, no son tan libres como pensamos. Son ecos de algo más profundo, movimientos de un océano interior que no podemos controlar. Y aquí está el secreto que pocos quieren escuchar. El inconsciente no se rige por la moral ni por la lógica. Se rige por el instinto, por la energía que da forma a todo lo que somos. Quien aprende a observar esa energía sin miedo, sin censura, comienza a entender la verdad que Freud apenas rozó. Conocerse es una forma de revolución. Si sientes que esto te toca, si algo en ti vibra al escuchar estas palabras, suscríbete. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una teoría, es un espejo, y lo que verás en él podría cambiar la manera en que te entiendes a ti mismo para siempre. Hay una parte de ti que no obedece a tu voluntad. Vive en silencio, observando tus decisiones, tus miedos, tus gestos más pequeños. Es esa voz que aparece cuando todo calla, cuando apagas las luces y quedas a solas contigo mismo. Freud la llamó el inconsciente, pero ese nombre es solo una sombra del poder que encierra. En realidad, es el espejo oscuro del alma, un territorio donde la razón pierde su forma y los impulsos se convierten en lenguaje. Durante años, Freud intentó ponerle límites a lo que descubría. Analizaba sueños, escuchaba silencios, seguía las grietas de la mente humana como si buscara el mapa de un tesoro que no quería encontrar. Porque cuanto más descendía, más comprendía que aquello que movía al ser humano no era la lógica, sino una corriente subterránea de deseos, de temores, de memorias que nunca desaparecen del todo. El inconsciente decía, no olvida, solo espera. Y lo que espera no siempre es amable. Lo reprimido regresa, disfrazado. Se transforma en hábito, en gesto, en culpa. Cada pensamiento que negamos se convierte en sombra, y las sombras no mueren, se ocultan detrás de lo cotidiano. Freud descubrió que nuestra mente es una casa con habitaciones cerradas. Algunas las habitamos cada día, otras están selladas por miedo, pero todo lo que negamos allí sigue vivo, respirando en la oscuridad. ¿Nunca has sentido que algo te guía hacia lo que no deberías hacer?
Esa contradicción silenciosa, esa atracción por lo prohibido, no es casualidad. Es el inconsciente recordándote que aún tienes partes dormidas, emociones no dichas, verdades que prefieres evitar. Es el eco de lo que alguna vez fuiste y de lo que aún no te atreves a ser. Freud comprendió que la represión era una forma de supervivencia, pero también una prisión. Al negar lo que sentimos, creamos monstruos. Al temer nuestros pensamientos, les damos poder. La mente humana, decía, es como un océano. La conciencia es solo la superficie. Todo lo demás, infinito, profundo, turbulento, permanece abajo, moviendo cada ola. Y el error más grande del ser humano es creer que domina ese mar. Cada elección, cada impulso, cada palabra no dicha proviene de ese territorio oculto. Lo llamamos instinto, pero es algo más. Es el recuerdo del caos primordial del que venimos. En el inconsciente viven tanto nuestros traumas como nuestras posibilidades. No es enemigo ni aliado, es el lenguaje más antiguo que poseemos. La razón traduce, pero el inconsciente crea. Por eso, cuando intentamos entendernos solo con la mente lógica, fracasamos, porque la mente no se explica, se siente. Freud lo sabía. Decía que donde estaba el ello, esa parte salvaje y oscura, debía llegar el yo. No para destruirlo, sino para mirarlo de frente. Mirar el inconsciente no es un acto de poder, es un acto de humildad. Es reconocer que hay algo dentro de ti que sabe más de ti que tú mismo. Y aquí se esconde el secreto más prohibido. La libertad no se alcanza controlando tus impulsos, sino comprendiendo de dónde nacen. Todo lo que negamos termina controlándonos. Todo lo que reprimimos acaba por gobernar nuestras decisiones. Freud no buscaba liberar al hombre del deseo, buscaba liberarlo de la ignorancia sobre sí mismo. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has visto repitiendo un error, amando a la persona equivocada, huyendo de lo que más necesitas? No es azar. Es el inconsciente moviéndote como una corriente invisible, empujándote a enfrentar aquello que todavía no has resuelto. Lo que llamas destino, muchas veces, es solo tu inconsciente intentando que despiertes. El miedo más profundo del ser humano no es a lo desconocido, sino a conocerse demasiado. Porque conocerse es perder las máscaras, es ver el rostro detrás del ego, es entender que la mente no fue hecha para estar en calma, sino para transformarse. Freud fue censurado no por hablar de deseo, sino por insinuar que dentro de cada persona habita una divinidad salvaje, una energía que busca expresarse a pesar de la razón, a pesar del deber, a pesar del miedo. Por eso el inconsciente es peligroso, porque nos devuelve el poder de sentir. Nos obliga a recordar que la moral, la rutina y el control son solo una parte del juego. Lo reprimido no desaparece, se transforma en destino. Lo negado no se borra, se convierte en fuerza creadora. Y quien aprende a escuchar esa voz interior, sin miedo, sin juicio, empieza a caminar hacia su verdadera libertad. Freud abrió la puerta, pero nadie quiso cruzarla. Tal vez porque sabía que quien mira dentro de sí ve lo que no puede desver. El inconsciente no es un monstruo, es un espejo. Pero no todos están preparados para sostener su propia mirada. Ahora te pregunto, ¿tú lo estás? Si sientes que algo dentro de ti reacciona, si una parte de tu mente empieza a despertar, quédate. Comenta lo que sentiste, comparte esta reflexión, no para rendir culto a Freud, sino para rendirte ante ti mismo. Porque el viaje hacia el inconsciente no tiene regreso, y solo los valientes se atreven a mirar las sombras hasta reconocer que también son luz. Freud solía decir que cada vez que creía comprender la mente humana, ésta le mostraba un nuevo abismo. Al principio, su curiosidad era científica, quería explicar lo inexplicable.
pero pronto comprendió que lo que observaba en los demás también vivía en él. Y ese fue el comienzo del verdadero terror, porque quien mira demasiado tiempo dentro de la sombra, tarde o temprano, la ve responderle con su propio rostro. El éxito de sus ideas no lo hizo libre. Cuanto más lo celebraban, más sentía que el mundo no entendía lo que realmente había descubierto. Todos repetían sus teorías, pero pocos comprendían que el inconsciente no era una enfermedad, sino un espejo. Freud veía cómo sus discípulos intentaban domesticar ese espejo, hacerlo útil, convertirlo en método. Pero lo que él había tocado no podía ser reducido a fórmulas. Había abierto una puerta que no debía abrirse, y detrás de ella no había ciencia, sino caos. En sus noches más largas, temía que su propia mente le estuviera jugando una trampa. Había dedicado su vida a descifrar los sueños, pero ahora eran los sueños los que lo analizaban a él. Se despertaba con la sensación de que el inconsciente no era un fenómeno humano, sino una fuerza que usaba al ser humano para manifestarse. Una energía más vieja que la razón, más profunda que el lenguaje. Comprendió que la mente no inventa sus símbolos, los hereda, y en ellos habita la memoria de todo lo que la humanidad ha querido olvidar. El mundo lo veneraba por haber dado nombre al inconsciente, pero nadie quiso aceptar lo que ese nombre implicaba, que la mente no es una creación de la conciencia, sino su dueña. La razón, ese orgullo humano, era apenas una luz débil en medio de un océano oscuro. Freud empezó a comprender que su gran hallazgo era también su condena, el conocimiento que no puede ser poseído sin ser devorado por él. Comenzó a enfermar, no solo del cuerpo, sino del alma. Sus discípulos lo notaban más silencioso, más distante. Hablaba de la mente como si hablara de un Dios que lo había elegido y maldecido a la vez. Sabía que había tocado el límite entre lo humano y lo incontrolable. Y comprendió que nadie podía mirar ese límite sin pagar un precio. La sociedad, que al principio lo había rechazado, empezó a aceptarlo cuando su pensamiento fue simplificado, neutralizado. Le permitieron entrar en la historia solo después de arrancarle la parte más peligrosa de su verdad, la parte que decía que el inconsciente es libre, que no obedece a la moral ni al progreso, que en cada ser humano hay una fuerza que no busca curarse, sino expresarse. Esa fue la verdadera censura, convertir su descubrimiento en teoría y no en advertencia. Freud vio cómo su obra se transformaba en herramienta de poder, cómo la psicología moderna usaba su lenguaje para domesticar lo que él había querido liberar. Entonces entendió que el mundo no teme a la locura, teme a la libertad. Porque una mente consciente de su sombra no puede ser controlada, y ahí está el secreto. El inconsciente no quiere destruirte, quiere que despiertes, pero despertar es peligroso para quien vive de las cadenas. A veces imaginaba al ser humano como un niño perdido dentro de su propio sueño. Cuanto más intenta despertar, más profundo cae. El inconsciente no es enemigo ni salvador. Es un espejo que solo devuelve lo que te atreves a mirar. Y Freud lo había mirado demasiado tiempo. Pensó que su tarea era estudiar la mente. No entendió hasta el final que la mente lo estaba estudiando a él. Y quizás eso es lo que más lo asustó. Descubrir que el inconsciente no solo guarda lo reprimido, sino también la sabiduría olvidada. La memoria de lo que fuimos antes de tener nombres, antes de inventar el miedo. Freud temía que si el mundo entendía su hallazgo, todo se derrumbaría, la religión, la moral, la idea de progreso. Porque si el inconsciente es más vasto que la razón, entonces nada nos pertenece realmente, ni siquiera nuestros pensamientos.
Y sin embargo, ahí reside la verdadera libertad, en aceptar que no somos dueños de nosotros mismos, pero sí podemos aprender a escuchar lo que en silencio nos guía. Tú también lo has sentido, ¿verdad? Esa extraña intuición de que tus pensamientos no siempre son tuyos, que hay algo en ti que observa incluso cuando crees estar dormido. Esa es la voz que Freud quiso revelar al mundo y que el mundo decidió callar. Porque quien escucha al inconsciente deja de obedecer, deja de repetir. Empieza a vivir. Si estas palabras te resuenan, quédate aquí, suscríbete, comenta lo que sentiste, no por curiosidad, sino porque tal vez esta historia te está recordando algo que habías olvidado, que dentro de ti hay una mente más antigua que tu nombre, y que reconocerla es el principio del despertar. Freud murió convencido de que su mayor enemigo no era la crítica, sino la comodidad humana. Había revelado que la mente es un campo de batalla donde la razón solo ocupa una trinchera mínima. Y sin embargo, el mundo prefirió seguir viviendo como si el conflicto no existiera. Con el tiempo, su teoría fue domesticada. Las universidades la volvieron ciencia, los libros la redujeron a fórmulas y el inconsciente, ese océano salvaje, fue transformado en un estanque donde se lanzan diagnósticos y nombres pulcros. Pero el inconsciente no se deja domesticar. Nunca lo ha hecho. El precio de ignorarlo es alto. Vivimos creyendo que somos libres, que nuestras decisiones nos pertenecen, cuando en realidad obedecemos impulsos que no comprendemos. Cada hábito, cada miedo, cada deseo oculto se repite con precisión matemática. Somos, como decía Freud, el resultado de nuestras represiones. Y la civilización, toda ella, es una construcción erigida sobre la negación del instinto. Mira a tu alrededor. La sociedad moderna habla de libertad, pero se alimenta del control. Nos educan para silenciar la emoción, para suprimir la rabia, para esconder la tristeza tras sonrisas de productividad. Freud habría sonreído con tristeza. Sabía que toda represión se disfraza de virtud. Cuanto más intenta el ser humano dominarse, más esclavo se vuelve de lo que no admite. La tecnología amplificó esa ilusión. Creemos que controlamos todo, el tiempo, las imágenes, las palabras, hasta nuestros recuerdos. Pero, ¿qué ocurre cuando el inconsciente, cansado de fingir silencio, empieza a manifestarse en los rincones más sutiles? En la ansiedad colectiva, en la fatiga sin causa, en esa sensación de vacío que no se cura con nada. Freud lo habría entendido. Son los sueños de una humanidad que ya no duerme. Hay un momento en la vida de cada persona en que la mente empieza a pedir verdad. No la verdad que se enseña, sino la que se siente. Empieza con una inquietud leve, un pensamiento que no se va, una pregunta que no tiene respuesta. Y poco a poco esa grieta crece, hasta que lo conocido se resquebraja. El inconsciente no golpea, susurra, pero quien escucha ese susurro ya no puede volver al silencio. Freud decía que el ser humano es más moral de lo que cree y más corrupto de lo que imagina. Y tenía razón, porque dentro de nosotros coexisten la bondad y el impulso, la luz y la sombra. No somos seres divididos, somos seres que se niegan a aceptar su totalidad. El inconsciente es esa totalidad que exige ser reconocida, y la mente moderna, tan fragmentada, tan llena de ruido, ha olvidado escucharla. No se trata de retroceder a la locura, sino de recordar la profundidad. La conciencia humana se ha vuelto superficial porque teme hundirse. Pero ningún árbol crece sin raíces. La mente que no se atreve a mirar su sombra pierde la mitad de su poder. Freud comprendió esto, pero el mundo prefirió seguir dormido, porque despertar duele. Tal vez por eso seguimos buscando respuestas en lugares equivocados, en el trabajo, en el consumo, en la aprobación ajena.
Buscamos llenar vacíos que no son materiales. El inconsciente no pide éxito, pide expresión. Cuando una emoción no se vive, busca otra forma de manifestarse. Se convierte en insomnio, en cansancio, en una tristeza que no sabes explicar. Es la mente recordándote que no puedes escapar de ti mismo. Freud soñó con una humanidad capaz de entenderse, pero lo que encontró fue una humanidad que teme mirarse. Su descubrimiento fue censurado no solo por los científicos, sino por cada uno de nosotros, porque aceptar el inconsciente es aceptar la responsabilidad de nuestra propia oscuridad. Ya no podrías culpar al destino, ni a Dios, ni al azar. Tendrías que mirarte y admitir, fui yo. Y sin embargo, esa es también la puerta hacia la libertad. Conocerte es desactivar las cadenas invisibles. Comprender lo reprimido es reconciliarte con tu propia historia. No se trata de eliminar el miedo, sino de entenderlo. No de silenciar la emoción, sino de traducirla. Cada pensamiento oculto es una parte de ti pidiendo ser escuchada. Y cuando por fin lo haces, el caos se ordena. No porque desaparezca, sino porque se convierte en conciencia. El inconsciente no es un enemigo, es la vida intentando recordarte su sentido. Y aunque el mundo lo haya censurado, sigue hablándote a través de símbolos, intuiciones, repeticiones. Freud lo sabía. Todo lo que niegas se convierte en destino. Tal vez, sin darte cuenta, estás viviendo una historia escrita por las partes de ti que no conoces. Y ese pensamiento, si te atreves a sentirlo, puede cambiarlo todo. Comenta lo que esto despierta en ti. Suscríbete si quieres seguir descendiendo en este viaje hacia la mente. No es solo teoría, es un espejo. Y quien se atreve a mirarlo comienza, poco a poco, a reconocerse. Freud solía decir que todo lo que negamos vuelve, y que el verdadero trabajo del alma no es expulsar la oscuridad, sino aprender a convivir con ella. Durante años buscó un lenguaje capaz de describir ese proceso, cómo la mente, al aceptar lo que teme, se transforma. No halló una fórmula exacta, porque la reconciliación con la sombra no es un acto racional, sino una experiencia. Es el momento en que dejas de luchar contra lo que eres y comienzas a escuchar lo que siempre ha intentado hablarte desde dentro. El inconsciente no desaparece cuando lo entiendes, pero deja de ser enemigo. Se convierte en guía. Freud comprendió que la represión es una forma de resistencia y la resistencia una forma de esclavitud. Cuando algo dentro de ti insiste en volver, no es para castigarte, es porque aún no has sido comprendido. Cada pensamiento incómodo, cada emoción que intentas enterrar, lleva un mensaje oculto. Rechazarlo es rechazar una parte de ti que quiere ser liberada. En la vida cotidiana, esa batalla interior se manifiesta como culpa o vergüenza. Creemos que sentir miedo o rabia es una debilidad, cuando en realidad son los primeros pasos hacia la conciencia. Freud decía que el yo se fortalece no cuando domina sus impulsos, sino cuando los ilumina. La conciencia no destruye la sombra, la integra, y al hacerlo, el ser humano empieza a sentirse completo por primera vez. La sociedad nos enseña a ser correctos, pero no a ser verdaderos, a mostrar serenidad, pero no vulnerabilidad. Sin embargo, la mente humana no puede sostener esa máscara indefinidamente. Tarde o temprano, el inconsciente encuentra una grieta. Puede hacerlo en un sueño, en una palabra mal dicha, en una lágrima inesperada. Y ese momento, aunque incómodo, es un regalo. Es la puerta hacia la reconciliación. Freud intuyó que el autoconocimiento no es un camino hacia la perfección, sino hacia la aceptación. No se trata de eliminar el dolor, sino de entender su propósito. Cada conflicto interior es una conversación interrumpida contigo mismo. Si te atreves a escucharla, descubres que detrás del miedo hay deseo de vida. Detrás de la tristeza
hay necesidad de sentido, y detrás de cada impulso hay una voz ancestral que intenta recordarte quién eres. El inconsciente no es un abismo vacío, es la raíz de la creatividad, de la empatía, de la intuición. Cuando dejas de censurarlo, recuperas partes perdidas de tu alma. Dejas de obedecer y comienzas a comprender. Dejas de imitar y comienzas a ser. Esa transformación no tiene ruido, pero su efecto es inmenso. La mente deja de dividirse y el caos se vuelve comprensión. Tal vez ese era el verdadero secreto de Freud, el que nunca pudo decir abiertamente que la libertad interior no está en dominar la mente, sino en amarla, porque amar la mente es aceptar su sombra, sus contradicciones, su vulnerabilidad. Es entender que no hay nada que sanar, solo reconocer. La luz no destruye la oscuridad, la revela. Mírate un momento. Todo lo que has intentado olvidar aún vive dentro de ti, esperando ser mirado sin juicio. Cuando lo hagas, el miedo se disolverá, porque dejará de necesitar tu resistencia para existir. La sombra no busca vencerte, busca tu atención. Solo quiere que la escuches, porque también eres tú. Freud descubrió esa verdad demasiado tarde. Pasó su vida intentando traducir el alma en teoría, sin saber que la teoría era solo el reflejo de lo vivido. Pero gracias a su búsqueda, hoy podemos intuir lo que él sintió, que el inconsciente no está abajo ni detrás, está en todas partes. Es la corriente silenciosa que sostiene nuestra existencia, y cuando aprendes a sentirla, algo cambia. El ruido del mundo se apaga, las máscaras caen, lo que antes parecía confuso comienza a tener sentido, no porque lo entiendas, sino porque lo aceptas. Eso es lo que Freud quiso decir cuando habló del análisis, no estudiar la mente, sino hacerla consciente de sí misma. Si has llegado hasta aquí, quizá lo estás sintiendo. Esa calma que nace cuando dejas de huir de ti mismo. No necesitas creer en Freud, solo necesitas atreverte a mirar dentro. Comenta si alguna vez lo has sentido. Suscríbete si estás listo para seguir descendiendo, porque en la próxima respiración puede que descubras que el inconsciente que tanto temías eres tú. Hay un instante después del caos en que todo se detiene. No es silencio, es comprensión. Freud habría llamado a ese instante la llegada del yo donde antes estaba el ello, pero las palabras son demasiado pequeñas para describir lo que realmente ocurre. Es como si una parte dormida de ti se abriera los ojos por primera vez. No hay fuegos artificiales ni revelaciones místicas. Solo una calma extraña, una lucidez que no necesita explicaciones. Cuando has mirado tu sombra y sigues en pie, algo dentro de ti cambia. El miedo deja de dominarte, no porque desaparezca, sino porque ahora sabes su nombre. El inconsciente deja de ser un monstruo, se vuelve compañero, y la mente, antes fragmentada, empieza a latir al ritmo de la vida. Freud soñó con este estado, aunque quizás nunca llegó a vivirlo del todo. Entendió que el conocimiento no libera, pero la aceptación sí, que lo reprimido no se cura hablando, sino sintiendo. A partir de ahí, todo se percibe distinto. La rabia deja de ser amenaza y se convierte en energía. La tristeza deja de ser debilidad y se transforma en profundidad. El deseo deja de ser enemigo y se convierte en impulso creador, y entonces comprendes que la mente no está dividida entre luz y oscuridad, sino que ambas son expresiones de la misma esencia. Esa comprensión no se enseña, se vive. Freud creyó que la civilización necesitaba represión para sostenerse. Pero quizás el verdadero progreso no está en controlar la mente, sino en educarla para amar su complejidad, porque cuanto más comprendes tu interior, más libre eres de ti mismo. El inconsciente no busca destruir el orden, busca expandirlo.
Cada símbolo, cada sueño, cada pensamiento espontáneo es una señal de que algo dentro de ti intenta renacer. El despertar no es un final, es el comienzo de una nueva relación contigo mismo. Empiezas a notar cómo todo se conecta, tus emociones con tus palabras, tus decisiones con tus silencios. Te das cuenta de que nada es casualidad, que cada persona que llega, cada experiencia que duele, tiene un propósito oculto, hacerte consciente de lo que aún no habías comprendido. Freud intuía que detrás de todo sufrimiento hay una inteligencia que guía el crecimiento, no una inteligencia externa, sino la del alma humana, esa que, disfrazada de conflicto, te empuja hacia la transformación. El inconsciente es ese maestro silencioso. Enseña a través de las repeticiones, de los errores, de los amores imposibles, de los miedos que se repiten hasta que decides escucharlos. Y cuando por fin lo haces, el mundo cambia. No porque las circunstancias sean distintas, sino porque tú lo eres. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Y ese es el mayor acto de poder. Vivir desde la conciencia, no desde la costumbre. Freud se preguntó toda su vida si el ser humano podía soportar conocerse completamente. La respuesta está aquí, en este instante. Sí, puedes, pero no sin rendirte antes. Rendirte no a la derrota, sino a la verdad de lo que eres. Porque la mente que deja de resistirse se vuelve espejo del universo. Refleja sin distorsionar, ama sin poseer, comprende sin miedo. Tal vez el inconsciente nunca fue un misterio que resolver, sino una puerta hacia la totalidad. Y tal vez el secreto que el mundo censuró no era sobre el deseo, sino sobre la libertad de ser completo, de no dividirte más entre razón y emoción, entre control y entrega. Freud encendió la antorcha. Nosotros debemos sostenerla. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Algo dentro de ti te trajo a estas palabras. Comenta lo que sentiste, comparte si resonó contigo. Porque quien se atreve a mirar su mente con honestidad ya ha despertado. Y una vez despierto, no hay regreso. Cuando Freud se acercó al final de su vida, comprendió que lo que había encendido no era una teoría, sino un fuego que no podía apagarse porque ardía en cada ser humano que se atrevía a mirarse de verdad. El mundo lo llamó padre del psicoanálisis, pero él sabía que había sido más bien un mensajero, un intermediario entre la luz de la razón y el abismo del inconsciente. Lo que había descubierto no pertenecía solo a la mente, pertenecía a la historia del alma humana. Mirar dentro siempre ha sido un acto prohibido. Desde los mitos antiguos, la humanidad temía enfrentarse a su propio reflejo. Prometeo fue castigado por traer el fuego. Adán y Eva fueron expulsados por buscar conocimiento. Freud, de algún modo, repitió el mismo destino. Desafió a los dioses modernos, la ciencia, la moral, la razón. Y el castigo fue el mismo de siempre, la soledad del que ve antes que los demás. El fuego que trajo no era físico, sino mental. Un fuego que ilumina y quema al mismo tiempo, porque quien despierta, arde. El conocimiento interior no trae paz inmediata, trae verdad. Y la verdad, al principio, duele. Freud lo sabía. Y por eso muchos de sus contemporáneos lo consideraron peligroso. No porque hablara de locura, sino porque hablaba de libertad. El inconsciente era, para él, la prueba de que dentro del ser humano habita algo indomable. Y toda sociedad que teme al cambio intenta apagar esa chispa. Pero el fuego se transmite sin permiso. Pasa de mente en mente, de generación en generación. Cada vez que alguien se pregunta, ¿por qué soy así? El fuego se enciende de nuevo. Cada vez que alguien decide escuchar su intuición, su sueño o su tristeza sin juzgarla, Freud revive.
Su descubrimiento ya no es propiedad de los libros, sino de cada persona que se atreve a pensarse. Vivimos en una época en la que el ruido exterior ha sustituido al silencio interior. La tecnología, la velocidad, la imagen, todo empuja hacia afuera. Sin embargo, el inconsciente sigue ahí, esperando el momento en que una mente cansada de tanto brillo se atreva a mirar la oscuridad. Y cuando eso ocurre, se produce un pequeño milagro. La mente recuerda su profundidad. Ese es el eco del fuego. Freud no buscaba crear una doctrina, sino provocar una grieta, una fisura por donde pudiera entrar la luz. En sus últimos escritos hablaba de Eros y Tánatos, las dos fuerzas que mueven el universo, el impulso de vida y el impulso de muerte. No las veía como enemigas, sino como hermanas. Comprendió que la mente humana no puede existir sin tensión, que la vida necesita del conflicto para evolucionar. La represión, la contradicción, el deseo de control, todo forma parte del mismo tejido, y aceptar esa dualidad es el primer paso hacia la madurez espiritual. Tal vez por eso su pensamiento resiste el tiempo. No porque explique todo, sino porque señala lo esencial, que el ser humano es más profundo de lo que cree, y que esa profundidad, aunque asuste, es lo que nos hace humanos. El inconsciente no habla con palabras, sino con símbolos. Aparece en un sueño, en una coincidencia, en un impulso que no sabes justificar. Cada señal es una invitación. El problema es que hemos olvidado cómo escuchar. Cuando ignoras esas señales, la vida las repite hasta que las entiendes. Lo que llamas mala suerte, fracaso o destino es muchas veces una lección no aprendida. Freud intuía que el universo repite los mensajes hasta que la mente despierta. No porque el universo sea cruel, sino porque quiere verte libre. La verdadera revolución no está afuera, sino en ese instante en que decides dejar de escapar de ti. En los últimos años de su vida, enfermo y cansado, Freud escribió que el ser humano no puede soportar demasiada realidad, pero lo decía con ternura, no con resignación. Sabía que cada generación se acercaría un poco más a ese fuego interior y que algún día, quizás, aprenderíamos a sostenerlo sin miedo. Ese algún día es hoy. Cada vez que una mente se atreve a conocerse, el fuego avanza. El inconsciente no pertenece al pasado. Es el presente profundo, el motor invisible de cada decisión. Y tú, mientras escuchas esto, también estás participando en ese viaje, porque no hay distancia entre Freud y tú, solo un espejo. Él miró el suyo, tú estás mirando el tuyo, y el reflejo es el mismo. La pregunta eterna de quién eres, qué te mueve, por qué sientes. Esa pregunta es el comienzo de toda transformación. Si sientes el fuego, no lo apagues. Déjalo arder despacio, iluminar sin destruir. Comenta lo que resuena en ti. Suscríbete si quieres seguir escuchando lo que tu propia mente intenta decirte a través de estas palabras, porque este viaje no termina aquí, apenas empieza a recordarte que el inconsciente no está contra ti. Eres tú, llamándote desde lo más hondo. El fuego del que habló Freud nunca se apagó, se escondió bajo la rutina, bajo el lenguaje científico, bajo la prisa de un mundo que teme detenerse a sentir. Pero incluso hoy, cuando todo parece ruido, sigue latiendo. Es el mismo fuego que empuja a cada mente a buscar sentido. No pertenece al pasado ni al futuro, es el pulso que mantiene viva a la humanidad. Freud intuía que el inconsciente no era solo un fenómeno individual, era más bien la memoria colectiva de la especie, un océano donde se guardan los mitos, los miedos y las esperanzas que nos unen. Y cada persona, al escucharse, se conecta con ese mar silencioso. Por eso mirar dentro no es un acto egoísta, es un servicio a lo humano.
Cada vez que alguien se comprende, el mundo se vuelve un poco más lúcido. La civilización ha levantado muros de progreso, pero el inconsciente los atraviesa. Se filtra en la música, en el arte, en la poesía. Está en cada obra que nos conmueve sin explicación, en cada mirada que sentimos antes de entenderla. Freud lo habría descrito como la persistencia de lo reprimido. Lo que el mundo intenta negar regresa transformado en belleza, y quizás ahí reside la esperanza. La mente humana no solo puede destruir, también puede reinventarse. Cuando reconocemos la sombra, recuperamos el poder de crear. El inconsciente no es una amenaza, es una reserva de posibilidades. En él viven los símbolos del cambio, la muerte que da paso al renacimiento, la oscuridad que protege la semilla de la luz. Freud pasó su vida entre esos símbolos intentando traducirlos. No fue un santo ni un profeta. Fue un hombre que se atrevió a escuchar lo que todos oían, pero nadie entendía. Hoy su nombre es pronunciado en aulas, en películas, en conversaciones fugaces, pero detrás de cada mención hay un eco, la invitación a mirar. Porque lo que Freud dejó no fue un dogma, sino una puerta. Quien la cruza no encuentra certezas, encuentra preguntas. Y en esas preguntas está el verdadero despertar. La mente moderna, tan llena de información, necesita volver a aprender el silencio. El silencio es el lenguaje del inconsciente. En él, las ideas dejan de ser ruido y se vuelven comprensión. Si aprendes a escuchar sin miedo, percibes que la vida entera habla contigo. En los sueños, en las casualidades, en las emociones que no entiendes. Cada experiencia es una palabra del mismo idioma profundo. Freud dijo que ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. Tal vez sea el más difícil, pero también el único que libera. Porque cuando te vuelves honesto con lo que sientes, el inconsciente deja de necesitar máscaras, se vuelve aliado, y entonces la mente ya no lucha contra sí misma, se reconoce. Imagina por un momento que toda la humanidad hiciera ese ejercicio, que cada persona por un instante dejara de juzgar su interior, que el miedo a lo desconocido se transformara en curiosidad. Tal vez ahí comenzaría la verdadera evolución, no la tecnológica, sino la consciente. Freud no pudo ver ese futuro, pero lo presintió, y nosotros somos parte de su cumplimiento. El fuego que él encendió arde ahora en nosotros, en ti que escuchas, que piensas, que sientes, en cada pensamiento que te cuestiona, en cada emoción que no puedes nombrar. Ese es el lenguaje del inconsciente recordándote que estás vivo. No hay error en sentir, no hay culpa en pensar. Solo hay caminos que llevan de la ignorancia al conocimiento, y cada paso hacia adentro es un paso hacia la libertad. Freud temía que la humanidad no soportara tanta verdad, pero subestimó nuestra capacidad de renacer, porque el alma humana, igual que el fuego, se adapta, se transforma, ilumina incluso en la oscuridad. El inconsciente, ese territorio que intentó describir, no es el final del viaje, es su principio. Es el lugar donde todos los opuestos se reconcilian, donde la mente deja de ser cárcel y se convierte en templo. Y ahora, mientras estas palabras se disuelven, recuerda, el fuego de la conciencia no pide adoración, pide presencia. Cada respiración puede ser un regreso a ti, cada pensamiento una oportunidad para comprender. Freud abrió la puerta. Tú decides si la cruzas. Si este viaje resonó contigo, comparte lo que sentiste. Suscríbete para seguir explorando el misterio más antiguo del mundo, la mente humana. Porque al final, comprenderla no es entender a Freud, es recordarte a ti mismo.